Es detenido junto a su mujer Michelle Martin y a un cómplice. La investigación, que había comenzado unos días antes a raíz de las operaciones de búsqueda de Leticia Deleuze, de 14 años, lleva a la policía a Marc Dutroux, ya condenado por secuestro y violación de menores. El sospechoso estaba en vigilancia policial desde hacía un año. Los agentes llegaron incluso a practicar un registro en su domicilio de Marcinelle. En ese momento, Julie y Melissa estaban ya encerradas en la casa, pero la policía no se entera hasta meses después. Las dos niñas de 8 años fueron secuestradas en junio de 95 en Gras-Sologne. 2 meses después, otras 2 menores de 17 y 19 años desaparecían en el oeste del país. Y solo 3 meses antes que Leticia, los padres de Sabine, de 12 años, denunciaban el secuestro de su hija cerca de Tournai. La policía no relaciona entonces los casos por... Marc Dutroux nació el 6 de noviembre de 1956 en Ixelles, Bruselas, siendo el mayor de 5 hermanos. Era una persona muy complicada consigo mismo, además de observadora, pero con falta de empatía y sensibilidad, lo que lo convertía en el perfecto psicópata o psicópata clásico que se mencionaba en esa época. Además, familiares y amigos lo describen como un manipulador experto que tenía una capacidad extraordinaria para persuadir y controlar a las personas. Esto fue tanto así que convenció a autoridades penitenciarias de que estaba discapacitado para obtener una pensión y sedantes. Vivió por un tiempo en el Congo belga. Tiempo después, sus padres se terminarían divorciando. Marc Dutroux terminaría viviendo junto a su madre alrededor de 16 años. Todo esto posiblemente le pudo haber afectado mayormente a su estado mental debido a la separación de sus padres. Cabe mencionar que también en este periodo de tiempo que estuvo viviendo con su madre, su propia madre tuvo que denunciarlo a las autoridades por violencia doméstica, mostrando que Marc Dutroux ya tendría problemas desde antes. Alrededor de los 16 años terminaría dejando el hogar y encontraría un trabajo brevemente como electricista y gigoló. Mientras todo esto ocurría, encontraría el amor en una joven llamada Françoise Dubois, con quien tendría 2 hijos, aunque tiempo después se terminaría divorciando debido a abusos. Además, cabe mencionar que Marc durante esta época también empezó a intimidar o acosar a jovencitas que iban a establecimientos de patinaje, en los cuales las tocaba y morbosamente las engañaba con accidentes pequeños que pasaban. Mostraba además antecedentes delictivos como robos o agresiones, siendo ya un delincuente juvenil. Después de su divorcio encontraría el amor en otra persona llamada Michelle Martin, con quien tendría alrededor de 3 hijos y con la cual se terminaría casando en el año 1989. Marc y Michelle no actuaban solos. Un amigo y cómplice actuaba junto a ellos para organizar los secuestros de las chicas. Este último era llamado Jim Van, quien admitiría tiempo después todos los secuestros que habían organizado junto a Marc y Michelle. Este había sido un exmilitar del ejército, conocido brevemente por Marc, quien le daría asilo en su casa después de que su matrimonio fracasara. El 7 de junio de 1985 es cuando comenzaría todo este perturbador caso, siendo el primer secuestro comprobado por ambos el de Sylvie, de 11 años, y tiempo después el de Marie, de 19 años, en Perones-les-Vinches. Las secuestraron, abusaron de ellas, grabando lo sucedido, y tiempo después fueron liberadas. A las mujeres se les ponía una venda en la cabeza para evitar que estas últimas pudieran identificarlos ante la policía. Se registraron 2 secuestros más al año siguiente, todo esto ocurriendo en el sótano de su casa, donde ninguno de los vecinos notaría nada extraño. A finales de 1986, Dutroux, Martin y Jim Van fueron arrestados por la policía. Todo esto debido a que este último, Jim Van, había compartido mucha información personal con una de las víctimas que había estado secuestrada. Fue arrestado junto a los otros 2 cómplices debido a su conexión con los casos. Marc era buscado debido al robo a una mujer de 58 años. Marc fue condenado a 13 años y medio, Martin a 5 años y Jim Van a alrededor de 6 años. Pero casualmente Marc fue el que cumpliría menos tiempo, siendo liberado después de cumplir apenas unos años de su condena, lo cual fue ordenado en contra del consejo tanto del fiscal como del psiquiatra que lo había examinado en prisión. Todo esto ocurrió debido a que Marc los había manipulado desde un principio, mostrando serios problemas de locura y haciéndoles creer a los profesionales que tenía problemas mentales. De esta manera pudo cobrar una ayuda pública de 1.200 euros mensuales del gobierno belga. También convenció a los profesionales de que necesitaba sedantes para sus problemas de sueño, los cuales luego utilizaría para sedar a sus víctimas. Después de salir de prisión y regresar con su pareja Michelle, esta última terminaría construyendo unos calabozos debajo de su casa, donde se registrarían los perturbadores casos de bastantes jóvenes abusadas. Cabe mencionar que Marc no actuaba solo, sino que siempre se mostraba acompañado de cómplices que mostraban los mismos síndromes de psicopatía.
Posteriormente, el 24 de junio de 1995, cometería su siguiente caso. Dos estudiantes de 8 años, Julia y Melissa, fueron secuestradas después de salir a caminar en Grace Ologne por Mark y llevadas a su casa, donde las mandó a los calabozos que había creado y abusó sexualmente de ellas. Además, produjo vídeos de pornografía infantil y abusos. El 23 de agosto, en Ostende, Mark y su cómplice Michel Lelièvre secuestraron a Anne Marchal y Eve Lambrechts, dos adolescentes que regresaban a su casa después de vacaciones en Ostende tras una noche de fiesta. Todo esto mientras aún mantenían a Julia y Melissa en el calabozo. Estas últimas terminarían encadenadas en un dormitorio. En septiembre del mismo año, Marchal y Lambrechts fueron drogadas y llevadas a Jumet, donde Mark y su cómplice terminarían acabando con ellas y enterrándolas. Tiempo después de las muertes de Marchal y Lambrechts, se terminaría encontrando una furgoneta de Mark en un hangar desconocido. El propietario, al darse cuenta, informó a las autoridades sobre el hallazgo y la camioneta fue devuelta a Mark sin saber que ésta tenía pistas que podían inculparlo a él y a sus cómplices. Rápidamente Mark sospechó una traición de parte de sus colaboradores, Divers y Pierre, por lo que organizaron un interrogatorio el 4 de noviembre. Pero ante todo esto, ¿cómo fue que llegó la camioneta al hangar? Según las autoridades, había sido robada por un señor llamado Philippe y llevada al hangar donde se encontró. No había sido una traición como pensaban, sino un descuido que los llevaría a ser detenidos tiempo después. En la noche del 4 de noviembre llegaría el interrogatorio. Divers y Pierre fueron citados en la casa de Weinstein, un colaborador de Mark, donde estos últimos terminarían siendo drogados y retenidos. Mientras esto pasaba, Mark y Weinstein irían a la casa de Pierre para buscar pistas de la furgoneta. Allí encontrarían a la novia de Pierre, a quien llevarían de vuelta a la casa de Weinstein, donde se encontraban retenidos su novio Pierre y Divers. Los interrogaron y después partieron a otro lugar para recoger a otra persona. Mientras estaban ausentes, la novia de Pierre escapó y alertó a un vecino, quien llamaría a la policía, que terminaría buscando a Weinstein. Mientras esto pasaba, Mark decidió matar a su compañero para evitar su captura. Lo terminaría secuestrando y mantendrían en cautiverio en el sótano de su casa. Mientras todo esto ocurría, Julia y Melissa deambulaban libremente por la casa, atadas. Tiempo después Weinstein terminaría siendo torturado por Mark, quien le colocaría abrazaderas en los testículos hasta que Weinstein le dijera dónde escondía su dinero. Tiempo después Mark enterraría a Weinstein en su propiedad. Mark el 6 de diciembre de 1995 sería arrestado por robo de vehículo. Mientras todo esto pasaba, Mark le había dicho a su cómplice Martin que dejara comida y agua nuevas para las niñas en el calabozo cada vez que se les acabaran. Pero tiempo después Martin descuidaría la alimentación de ellas y esto terminaría con la muerte de Julia y Melissa. Según testimonios de Martin, declaró que este último no había seguido las órdenes de Mark debido a miedo que le daba entrar al calabozo. Tras su liberación el 20 de marzo de 1996, este último terminaría regresando a casa, pero ya sería muy tarde. Julia y Melissa se encontrarían sin vida y este último las terminaría enterrando en el jardín de su casa. Aunque ya había tenido problemas con sus integrantes y muchos delitos cometidos, este último no se detendría. En la mañana del 28 de mayo de 1996, Mark y Martin terminarían secuestrando a Sabine, de 12 años, que iba en bicicleta a la escuela en Tournai, donde se le esperaba el mismo destino que las anteriores víctimas. El 9 de agosto de 1996, Mark y Michel secuestraron a la Letitia, de 14 años, cuando regresaba de su piscina local en Bertrix, y terminaría siendo llevada al calabozo. Tiempo después, un testigo ocular, Benoit Tinant, ayudó enormemente en la búsqueda y, por lo tanto, en el arresto de Mark gracias a la observación de sus placas en la matrícula, llevándolo a ser arrestado junto a Michel y Martin el 13 de agosto de 1996. Durante su interrogatorio, Mark y Michel se negaban a dar información de sus propiedades, aunque algunos días después terminarían confesando todo. Ese mismo día Mark condujo a los policías al calabozo del sótano, donde se encontraron con vida a Sabine y la Letitia, siendo prisioneras. Estas últimas fueron liberadas. El 17 de agosto del mismo año Mark conduciría a la policía a su casa en Sars-la-Buissière y, con su ayuda, pudieron localizar y exhumar los cuerpos de Julia y Melissa. El 3 de septiembre, los restos de Marchal y Lambrechts fueron localizados y exhumados en Jumet. También durante el cateo en su casa las autoridades descubrieron demasiado material pornográfico infantil. El juicio comenzó en marzo de 2004 en Arlon, duró 3 meses, con cientos de testigos.
Mark admitió secuestros y violaciones pero negó algunos asesinatos, alegando que formaba parte de una red de pedofilia de élites, afirmaciones no probadas, aunque generaron teorías conspirativas. Fue condenado el 17 de junio de 2004 por secuestros, violaciones y asesinatos, de Julie, Melissa, entre otros. Recibió cadena perpetua. Martin, 30 años, liberada condicionalmente en 2012 y plenamente en 2022. Leliebre, 25 años. Mitchell Newell fue absuelto de secuestros pero condenado por otros delitos, 5 años. Mark está en régimen de aislamiento en la prisión de Niveles. Ha intentado liberaciones condicionales, rechazadas, y en 2024-2026 surgió una nueva investigación por posesión de fotos de menores en su celda. El caso Dutroux sigue siendo una herida abierta en Bélgica, símbolo de fallos sistémicos en la protección infantil y la justicia. Las víctimas sobrevivientes, como Sabine Dardenne, han escrito libros y han sido activas en memoria de las fallecidas.